Sigamos entonces con la clase de bioenergética, ¿verdad? Vamos entonces, dentro de todo ese bioenergética, tenemos lo que se llama el metabolismo, ¿ya? El metabolismo, que sería todas las clases. ¿Qué sería el metabolismo? Sería todo el conjunto de transformaciones químicas, o sea, las vías metabólicas, todas esas reacciones químicas que acontecen en el organismo. Eso es lo que se llama metabolismo. Entonces, dentro del metabolismo, que es una actividad celular altamente coordinada en la cual muchos sistemas enzimáticos o vías metabólicas cooperan, ¿para qué? Para obtener la energía química, o sea, la energía química que nosotros nos alimentamos a través de los nutrientes, y en la planta, por ejemplo, de la luz solar obtienen otra clase de energía, la síntesis de nutrientes dentro de la propia célula, también para polimerizar macromoléculas a través de sus monómeros, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas a través de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, a través de los nucleótidos, de los almidón, del triglicéridos, polisacáridos a través de los monosacáridos. Entonces, también sirve para sintetizar y degradar biomoléculas requeridas para funciones especializadas de la célula, como por ejemplo mensajeros intracelulares, pigmentos, lípidos de las células, etc. Entonces, ese metabolismo tenemos, ese metabolismo tiene una parte que es anabolismo y otra parte que es catabolismo. ¿Qué es anabolismo? Anabolismo es síntesis, ¿verdad? Formación, o sea, síntesis de macromoléculas aparte de sus precursores. Entonces, en este caso, la energía que nosotros tenemos, esa energía, ¿cómo sería? En esa síntesis de esos precursores necesitamos energía, se requiere energía, se gasta energía, faltan, ¿ya? Entonces, el anabolismo, la energía se requiere, se gasta, se necesita, ¿verdad? En cambio, el catabolismo, a lo contrario, es degradación de moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, cuando se degradan las proteínas que tenemos en el organismo, de los músculos, cuando se degradan los triglicéridos que estén acumulados, cuando se degradan, ¿verdad?, el glucógeno, que o sea, el polisacárido que encontremos, el polisacárido que está en el hígado, cuando ese se degrada, entonces ahí, cuando se degrada, ahí se produce energía, o sea, se produce, otro sinónimo de producir, se produce, se libera, ¿verdad? Se libera energía. En estas dos vías tenemos las anfibólicas, en donde actúan ambas vías, como en algunas reacciones que vamos a ver en el ciclo de Krebs. Entonces, dentro de esos compuestos energéticos tenemos el ATP, o sea, el ATP ya es una molécula altamente energética, en donde en aquellos procesos anabólicos, como que es la biosíntesis de macromoléculas, la contracción muscular, el transporte activo de iones, la termogénesis, se utiliza ese ATP y la transforma en ADP pirofosfato. Luego, en aquellos procesos catabólicos en donde cuando se catabolizan los glúcidos, los lípidos y la proteína, ahí se produce ATP, ¿ya? Hay un proceso de producción y degradación, o sea, producción de ATP y otro proceso en donde se gasta ese ATP, se requiere, ¿verdad? Entonces, dentro de esos macromoléculas, como le había comentado, en su degradación, ¿verdad? Cuando ellos se degradan, se va a formar diferentes ATP, ¿verdad? Diferentes ATP, que es aquella molécula energética para nuestros procesos, Entonces, en esa degradación hay tres etapas. La primera etapa, en donde las diferentes macromoléculas se dividen en sus diferentes monómeros. Entonces, las proteínas, cuando se hidrolizan aminoácidos,
los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos libres y glicerol. En la segunda etapa es donde los diferentes monómeros son oxidados o llevados hasta acetil-CoA, ¿ya? Hasta acetil-CoA. Y la tercera parte es donde ese acetil-CoA entre en el ciclo de Krebs para la producción, ¿verdad? En donde el último aceptor de electrones es el agua, ¿verdad? Es el oxígeno y se va a convertir en agua y CO2, ¿ya? Entonces, hay tres etapas. La primera, hidrólisis. La segunda, la oxidorreducción hasta diferentes monómeros, acetil-CoA, ¿ya? Acetil-CoA. Y luego acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs para la diferente formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa o de transporte de electrones. Recuerden que los aminoácidos, ¿ya? Lo que se convierte hasta ácido pirúvico y luego el acetil-CoA son la cadena carbonada, las diferentes cadenas carbonadas. Ya el grupo amino es liberado y nosotros lo vamos a liberar en la orina a través de ¿qué? De la urea, a través de la urea. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo sería esa degradación de esas macromoléculas. Glucógeno, como saben, es el polisacárido que se encuentra en el hígado, ¿verdad? A través de una glucogenólisis se convierte en glucosa. Y la glucosa, a través de la glucólisis, se convierte en piruvato y una oxidación se convierte en acetil-CoA. Aquí los triglicéridos, a través de la lipólisis, degradación de los triglicéridos, se convierten en ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres, a través de una beta oxidación, se convierte en acetil-CoA. Y las proteínas, a través de una proteólisis, esa degradación de las proteínas se convierte en aminoácidos, y esos aminoácidos, a través de una transaminación o una desaminación y una oxidación, se convierte en acetil-CoA. Observamos todo ese mecanismo de cómo es. Bueno, aquí tenemos la molécula de acetil-CoA, ya una molécula grande, pero los únicos de estos dos acetilos son aquellos que van a intervenir en el ciclo de Krebs. Los demás son las diferentes mercaptoetolamina, ácido pentaténico y aminotrifosfato, ¿ya? Es una acetil-CoA. Entonces, ahora comenzamos el ciclo de Krebs. Vamos a mirar todo ese proceso de cómo sería esa fosforilación, ¿ya? De cómo se formarían los diferentes reacciones del ciclo de Krebs. En el otro vemos ese